Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Soy la aprendiz Luna Romero y en este nuevo video les estaré mostrando qué es una dirección IP, cómo funciona y cómo diferenciar sus clases. Para empezar este video entonces vamos a definir primero que todo qué es una dirección IP. Una dirección IP, primero que todo, sus siglas nos indican que dice Internet Protocol. ¿Y qué es? La dirección IP es un número que identifica a cualquier dispositivo dentro de una red, ya sea un computador, un celular o cualquier electrodoméstico que se pueda conectar. Asimismo puede ser cualquier dispositivo que tenga la capacidad de conectarse a la red. Por otro lado, ¿cómo funciona una dirección IP? El router va a ir asignando direcciones IP dentro de un rango que le indiquemos a los diferentes dispositivos que se vayan conectando. Por otro lado tenemos cómo se compone la dirección IP. Primero que todo tenemos 4 bloques de números, como podemos ver en este ejemplo. Este sería un bloque que es un octeto. El octeto equivale a 8 bytes. Ahí están los 4 bloques y en total la dirección IP tiene 32 bytes. En cada bloque existe un rango que debe ser de 0 y lo máximo es 255. Si esto se excede, pues ya no sería una dirección IP. Entonces vamos a empezar a ver cómo podemos diferenciar, cómo podemos darnos cuenta de qué clase de red es. Si es A, B, C o la D y la E, que no son tan comunes pero también existen. Entonces, empezando en la clase A, nos vamos a dar cuenta porque en el primer número, en el primer bloque, en este es en el que nos debemos fijar para poder identificar qué clase de dirección IP es. Entonces nos fijamos que el número del primer octeto es 119 y entonces si está en un rango de 0 a 127 es de clase A. Entonces podríamos decir que este vendría siendo de clase A. En la clase B, en el primer bloque debe ir un número que esté en el rango de 128 a 191. Como por ejemplo acá tenemos que el número es 177, entonces podríamos decir que pertenece a la clase B. Y por otro lado tenemos la clase C, que va de un rango de 192 a 255, que es el máximo. Entonces nos fijamos en el primer número y pasa el 191. Entonces vendría siendo una dirección IP clase C. Por otro lado también podemos identificar en la dirección IP la parte que compone, que podría ser la red y el resto que es el host. Por ejemplo, en la clase A tenemos que el primer octeto pertenece a lo que vendría siendo la red y los últimos 3 bloques o octetos vendrían siendo el host. Entonces acá entra la pregunta, ¿qué es un host? Un host es el nombre que le damos al ordenador que le da inicio y final a la transferencia de datos. Entonces, ya sabiendo esto, tenemos también la clase B. Los primeros 2 bloques pertenecen a la red y los últimos los podemos identificar como el host. Y en la clase C tenemos que los primeros 3 pertenecen a la red y el último al host. Esto es realmente muy sencillo de aprender, ya que si nos damos cuenta va de manera ascendente en los octetos a medida que va subiendo la clase. La A, la B y la C cada vez ocupa un bloque más la red. Por otro lado también tenemos la clase D y la E, que no son tan comunes, por eso no lo he puesto, pero la clase D generalmente se utiliza para multicast, que vendrían siendo como direcciones privadas
que es de un dispositivo específicamente a otro, y la clase E se utiliza sobre todo como para investigación. Por otro lado también tenemos direcciones privadas. ¿Qué son las direcciones privadas? Como su nombre pues nos lo indica, una dirección privada sirve para tener un direccionamiento dentro de la red para poder administrar todos los computadores que se vayan a conectar, y asimismo pues no cualquiera se puede conectar. Para identificar estas direcciones privadas dentro de las clases que ya dije anteriormente, entonces también existe un rango. Como podemos ver, entonces, para identificar una dirección privada dentro de la clase A existe un rango empieza con 10, 0, 0, 0 y termina con el número que podemos ver, que es en 255, que es el máximo. La clase B empieza con 172 y también empieza con el mismo número del primer bloque, y lo que cambian son las decimales que van siguiendo. Asimismo podemos ver en la clase C también, ese es el rango de las clases privadas dentro de las clases que ya había dicho anteriormente. También es importante saber que cuando tenemos varios dispositivos conectados a una misma dirección IP, cuando estamos conectados por ejemplo al router, entonces generalmente las direcciones IP de los dispositivos que están conectados van a empezar con el mismo número, y lo que cambian es lo que sigue. Esto sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya servido. De ser así, déjennoslo saber con un like.